El templo de Artemisa, ubicado en la ciudad turca de Éfeso, a unos 50 kilómetros de la moderna ciudad portuaria de Esmirna, en Turquía. La diosa Artemisa era denominada Diana por los romanos. Su construcción, el templo, fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y bella arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tal como lo describió Antípato de Sidón, que dijo: «He posado mis ojos sobre lugares hermosos, mas cuando vi la casa de Artemisa encaramada en las nubes, estos otros mármoles perdieron su brillo, y dije, aparte del Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande». Artemisa, hermana de Apolo, se le rendía en Éfeso culto representando más la fertilidad que la virginidad que significaba para los griegos. A la diosa se la representaba con una corona, símbolo de Cibeles. La Artemisa de Éfeso era servida por esclavas. La diosa, Artemisa, era de una fuerza y belleza superiores, diosa de la fertilidad, la caza y la guerra. Hija de Zeus, hermana gemela de Apolo, es una de las 12 grandes divinidades olímpicas. Artemisa era una diosa indomable, que no solo daba la vida, sino que también la quitaba. En su honor y para apaciguarla, el rey Creso de Lidia mandó erigir el templo de Artemisa en Éfeso. En el interior de este santuario se hallaba la estatua de la diosa, una obra de 2 metros de altura en madera de vid, revestida con plata y oro. El lugar en el que se construyó el santuario de Artemisa había sido ya objeto de veneración por las poblaciones locales que practicaban allí el culto a la madre diosa, la Cibeles, que después se asimiló al de Artemisa. Las excavaciones de la Escuela Británica permiten seguir las fases principales de la elaboración arquitectónica del conjunto. El templo fue levantado hacia el 600 a.C. Plinio el Viejo y Marco Vitruvio afirman que los trabajos de construcción prosiguieron durante 120 años y fueron varios arquitectos que los dirigieron. La primera construcción terminada del templo data del siglo VIII a.C. y fue destruido por los cimerios. El terreno que se eligió era rocoso como precaución frente a terremotos, según Plinio el Viejo. El templo, visitado por mercaderes, reyes y viajeros, pagaban tributo a Artemisa en forma de joyas y otros bienes. Su esplendor atrajo a adoradores que formaron el culto de Artemisa. El templo era respetado como lugar de refugio, tradición que se trasladó al mito con las amazonas que se refugiaron allí, tanto de Hércules como de Dioniso. El santuario hacía funciones de banca de toda Asia Menor, poseía importantes propiedades y era considerado como un lugar de asilo. El templo de Éfeso fue destruido por un incendio provocado por Erostrato en 21 de julio del año 356 a.C., la noche que nació Alejandro Magno. Según la historia, su único fin de aquel pirómano era lograr fama a cualquier precio. El hombre había planeado incendiar el templo de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios, su nombre sería conocido en el mundo entero. Así lo contó Valerio Massa. Los efesios intentaron que su nombre nunca fuera recordado. Alejandro Magno, que nació la noche que el templo ardía, dijo Plutarco que Artemisa estaba demasiado preocupada por este hecho
como para salvar su propio templo en llamas. Alejandro ofrecería costear su reconstrucción. Los efesios se negaron, diciendo que no era conveniente que un dios le construyera un templo a otra divinidad. El templo fue restaurado tras su muerte, en el año 323 a.C. Sin embargo, esta reconstrucción sería arrasada por los godos en el año 262. Así cuenta Jordanes, en Engética. Respa, Bedur y Turuar, líderes de los godos, navegaron a través del Heleponto hacia Asia. Allí arrasaron varias ciudades y prendieron fuego al renovado templo de Éfeso. A lo largo de los 2 siglos siguientes, la mayoría de los efesios se convirtieron al cristianismo y el antiguo templo perdió su interés religioso. Los cristianos derribaron los restos del edificio y reutilizaron los materiales para otras construcciones. Actualmente se pueden apreciar columnas helenísticas del templo de Artemisa como parte de Santa Sofía en Estambul. El lugar del templo fue descubierto en 1869 por una expedición del Museo Británico. Aún pueden verse varias esculturas, aunque de la 7ª maravilla del mundo solo queda en pie alguna columna. La mayoría de las descripciones físicas del templo provienen de Plinio el Viejo, que describe al templo como de 115 metros de largo por 55 de ancho, realizado en mármol. Fue el más grande de todo el mundo griego. Constaba de 127 columnas, cada una de 18 metros de alto y unos 50 de diámetro en la base. Tras el incendio provocado en el 356, la obra de reconstrucción duró mucho tiempo. El templo albergaba varias obras de arte, esculturas de renombrados artistas, pinturas y columnas forradas de oro y plata. Varias de esas esculturas se referían a amazonas, que según la leyenda se habían encontrado en esa región. Las excavaciones austriacas de 1965 sacó a la luz el altar de mármol de 22 por 32 metros. El culto de Artemisa atrajo a miles de adoradores de todas partes del mundo conocido. Muchos destacados personajes históricos realizaron ofrendas, entre ellos Jenofonte, que estaba en Éfeso cuando se unió en su marcha hacia Asia. Dio en depósito el dinero al guardián del templo para que se le devolviera si regresaba, y si no regresaba lo diera como ofrenda a Artemisa. Alejandro Magno, cuando llegó a Éfeso, realizó sacrificios y decretó que los impuestos que antes se pagaban a los persas fueran depositados a partir de entonces en el templo de Artemisa. Jenofonte de Éfeso, en su novela Efesiaca del siglo II, describe la procesión que se celebraba durante la fiesta en honor de Artemisa. Discurría entre la ciudad y el templo. En el cortejo desfilaban todas las muchachas de la ciudad con elegantes adornos, y los efebos llevaban en primer lugar los objetos sagrados, las antorchas, los cestos con ofrendas e incienso. A continuación, caballos, perros y otros elementos propios de la caza. La Circuit Artemis Culture tiene prevista la construcción de la Artemision por tercera vez en la historia. El nuevo templo, que mantendrá el mismo tamaño de su antecesor, se construirá en la llamada zona de Curutepe, a 1500 metros de la ubicación original del templo, con un presupuesto de $150 millones.